Bueno, resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, vimos cómo formular el problema de optimización de una Support Vector Machine que trata de encontrar el hiperplano separador de máximo margen. Para eso encontramos una descripción matemática del margen que nos permitió formular una función objetivo. Después pusimos las restricciones de que todos los ejemplos queden bien clasificados. Y formulamos después el lagrangiano. Como teníamos problemas de desigualdad, lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos que los óptimos, las soluciones óptimas que encontramos haciendo derivando e igualando a cero, satisfagan las restricciones de KKT. Una me exige que mis lambdas sean positivos y la otra es esta restricción de holgura complementaria que me dice que los lambdas solamente van a ser distintos de cero para los casos en que los puntos que están en los hiperplanos paralelos al hiperplano separador más cercanos. Los círculos más cercanos al hiperplano separador o los cuadrados más cercanos al hiperplano separador. Para todos los demás los lambdas van a valer cero. Si uno plantea este problema de optimización y se lo pasase a un solver de optimización cuadrática, podría resolver el problema, pero sería un problema súper caro porque involucra un gran número de parámetros, los W, los B y los lambda. Entonces lo que uno puede hacer es simplificar el problema de optimización transformando el lagrangiano en una función que depende solamente de los multiplicadores de Lagrange y nada más que eso. Y eso se conoce como el problema dual. En optimización lagrangiana los problemas tienen primales, que es como el problema que vimos anteriormente, tiene una visión alternativa que se llama el dual. Y en ciertas condiciones, optimizar el dual es equivalente a optimizar el primal. En este caso particular de problema, que es un problema convexo cuadrático, tenemos garantías de que si optimizamos el dual es equivalente a optimizar el primal. Y la gracia es que en muchos casos el dual es más barato optimizar que el primal. Entonces lo que hacemos es formular el dual del lagrangiano y optimizar ese en la práctica, porque es más barato optimizar. Entonces el dual del lagrangiano solamente va a depender de lambda, solamente va a depender de los multiplicadores de Lagrange. ¿Cómo se hace eso? Tengo que reemplazar la ecuación 2 y 3 que obtuve derivando el lagrangiano en función de W y en función de B, que me daba este W y me daba esta restricción de acá. ¿Se acuerdan? Reemplazo reemplazo esta información, sobre todo esta, y esta la voy a usar después, en mi lagrangiano primal, y después yo desenrollo todo esto y juego con el álgebra y llego a una expresión del lagrangiano dual, ¿ya? Que lo voy a explicar más tarde cómo se llega a esto. Pero la idea es que lo único que hice en verdad fue reemplazar estos W aquí y usar esta información de aquí para llegar a esta expresión de aquí. Entonces el lagrangiano dual solamente depende de lambda. Entonces va a ser más fácil de optimizar. Porque solamente depende de los parámetros lambda, no depende ni de W ni de P. Entonces la idea es que si yo optimizo el dual, ese óptimo es válido y después solamente tengo los valores de lambda y con esos valores de lambda yo puedo encontrar después los valores de W reemplazando acá. Esa es la idea. Entonces el dual queda así, queda como la suma de los multiplicadores de Lagrange menos un medio por la suma, y acá recorre el dataset dos veces, hace como un doble for, por el producto de dos multiplicadores de Lagrange, por el producto de dos puntos con sus valores y el producto punto de dos datos. O sea, tengo que recorrer todos los datos dos veces, todas las combinaciones de datos, y llegar a esta expresión de acá. Y lo bonito del lagrangiano, que vamos a ver después por qué es tan bonito, es que al final depende solamente de un producto punto de pares de datos, ¿no? Y eso puede que ahora se vea marciano, pero más rato vamos a ver que eso nos va a permitir hacer cosas súper elegantes como resolver CDMs no lineales. Y ahora quería ver el álgebra de cómo llegamos de aquí a acá, que en verdad que esto no lo inventé, que es real. Este es nuestro lagrangiano primal. Lo único que estoy haciendo es que la norma al cuadrado es equivalente al producto punto, ¿ya? De un vector. Es el traspuesto contra sí mismo. Entonces, si este es el vector x1, x2, aquí sería x1, x2 por x1, x2, entonces sería x1 cuadrado más x2 al cuadrado. Entonces, reemplazo esta norma al cuadrado por esta expresión de acá y tengo entonces este lo que me habla del margen, ¿no es cierto? Y estas son mis restricciones de desigualdad con mis lambda. Entonces reemplazo la ecuación 2 aquí, o sea, cada vez que veo un W lo voy a reemplazar como la suma de los multiplicadores de Lagrange por el valor de la etiqueta, por el vector. Acuérdense que esto es escalar y este es un vector. Y los reemplazo aquí, aquí y aquí.
y llego a esta ecuación de acá, ¿ya? Entonces acá estoy estoy haciendo una iteración sobre todo el data, sobre todos mis puntos para mi W. Aquí lo mismo para mi W. Y aquí reemplacé esta expresión de acá, viene al reemplazar W aquí. Entonces tengo mi lambda i, mi i sub i, y tengo de nuevo la suma de todo esto, ¿ya? Entonces los índices los quedan bien ordenados. Esto es sumado por i, entonces mi índice acá es por j, ¿no? Cambio el índice. Y acá hago una segunda iteración y acá también cambio el índice para que se entiendan bien sobre qué estoy iterando. Si yo hago un poco de álgebra sobre esto, me voy a dar cuenta de que voy a tener la suma de los lambda i menos 1 por menos 1, que es esta expresión de acá. Y voy a ver que de aquí voy a sacar una vez la multiplicación de los lambda i por el i, xx, y a eso yo le resto esto de acá y me queda menos un medio. O sea, acá tengo un menos 1 de esto, más esto me queda menos un medio. Y si quieren, si de verdad quieren entender bien esto, es solamente álgebra, lo pueden hacer ustedes. Pero, y de aquí me sale que me sale una suma de mi lambda i por su i sub i, que sale esto de acá. Y esta expresión de acá multiplicada por b, ¿ya? Que viene esto de acá. Y esta expresión de acá, lo bueno que tiene es que se va a 0 por la ecuación 3. Acuérdense que la ecuación 3 decía que la suma de los lambda i sub i de todos los elementos valía 0, entonces esto se me da 0. Y este es el dual, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo ahora? Tengo otra expresión para optimizar mi problema que solamente depende de lambda. Y la gran diferencia del dual es que se convierte en vez de un problema de minimización en un problema de maximización. Entonces hablamos de Lagrangiano primal y dual. El Lagrangiano dual involucra solamente los multiplicadores de Lagrange y los datos de entrenamiento. Entonces depende de menos parámetros y por eso va a ser más fácil de entrenar. Mientras que el Lagrangiano primal involucra los multiplicadores de Lagrange, así como los parámetros del hiperplano W, B. ¿Se dan cuenta? O sea, en el primal tenía que encontrar W, B y lambda, mientras que acá solamente tengo que encontrar los lambda. Y una vez que los encuentre, después, como tengo la expresión de W y B, las puedo reemplazar para encontrar los óptimos de W y B. Cuando uno pasa de un primal a un dual, pasa de ser un problema de minimización a un maximización. Entonces ahora quiero encontrar los máximos lambdas y no los mínimos W como acá. Ya, y lo más importante es que como este es un problema de optimización convexo cuadrático, las soluciones tenemos garantías teóricas de que si yo resuelvo el dual, el óptimo que encuentro también es óptimo para el primal. Siempre y cuando, claro, que tengo que verificar que mi óptimo respete las restricciones KKT de holgura complementaria y que todos mis lambdas sean positivos. Ya, entonces lo único que hice hasta ahora fue modelar el problema como un problema de maximización ahora que depende solamente de los lambda. Y el problema de optimización dual se puede resolver mediante técnicas numéricas de programación cuadrática. O sea, yo eso se lo puedo pasar a un solver y puedo así entrenar mi SVM. Y en un principio, cuando se inventaron las SVM, se usaban solver estándar y lo que hacía muy caro, hasta que se inventó un algoritmo de solver que es específico para el problema para encontrar los lambdas en el dual de la Support Vector Machine, que se llama Sequential Minimal Optimization de Platt. Acá les puse el link al algoritmo. Y un algoritmo bastante bonito que va iterando y va encontrando los lambdas iterativamente, haciendo ascenso coordinado. Y eso permitió que al final las SVMs no dependieran de solvers específicos de programación cuadrática y pudieran usarse directamente en librerías de Machine Learning. Entonces la idea, ahora me tienen que creer que el algoritmo no se lo voy a enseñar porque tendría que hacerles muchas más clases, pero usando ese SMO, que es un algoritmo de optimización cuadrática, uno encuentra los valores de lambda iterativamente. Entonces una vez que uno encuentra los lambda óptimos, puede reemplazarlos, ¿no es cierto? Acuérdense que solamente son distintos de 0 para los vectores de soporte, que son menos, no son todo el dataset. Entonces no tengo que iterar sobre todo. Y entonces mi W lo puedo obtener iterando y multiplicando por lambda, por el valor de la etiqueta, más 1 menos 1, y por el valor del vector. Y si quiero obtener el valor de B, tendría que reemplazar lambda aquí y calcular el valor de B aquí. Les voy a explicar más ratito cómo se calcula B en verdad, porque ahí aparecen problemas de aproximación numérica. Y ahora, una vez que yo quiero hacer una clasificación, acuérdense que yo para hacer una clasificación tenía que evaluar el punto en el hiperplano que yo obtuve, y si era
y si era mayor que 1 era la clase positiva, si no era menor que menos 1 era la clase negativa. Entonces básicamente lo único que tengo que hacer ahora es operar, iterar. Si tengo un punto X que no sé a qué clase es, tengo que iterar entonces sobre mis support vectors, ver el lambda, hacer el producto punto, sumar b y ver qué me sale. Y esa era mi límite de decisión que he expresado bajo la siguiente ecuación. ¿Ya? El valor de b se obtiene resolviendo la ecuación 5 para los vectores de soporte. Esta de acá. Uno esperaría que si esto está bien calculado sea equivalente para todos. Pero en verdad uno tiene una ecuación por cada vector de soporte. Entonces, debido a que los lambda se calculan numéricamente, estos pueden tener errores numéricos y el valor calculado para b puede no ser único. O sea, puede que cuando uno calcule b con un supervector no sea igual que el b que sale para otro supervector. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que uno hace? Calcula b para cada uno de los vectores de soporte y promedia. Y con eso tengo el b larga. Como ya tengo el b larga, ahora puedo hacer predicciones. Básicamente la predicción, tengo un dato de testing z, yo le aplico la función signo a operar el hiperplano sobre este punto. Y el hiperplano, ¿cómo lo obtengo? Iterando sobre los vectores de sumando, sobre mis vectores de soporte, el y de esos, que es la salida real, el vector, y haciendo un producto punto acá. ¿Ya? ¿Cuál es el producto punto? Solamente la suma de las multiplicaciones de cada uno de los elementos. Entonces, si f de z igual 1, entonces el ejemplo se clasifica como clase positiva, de lo contrario se clasifica como clase negativa. ¿Ya? Y en teoría, entre más grande el valor absoluto, más confianza tengo en la predicción. ¿Ya? Más lejos estoy del libre plano. Si estoy en el borde, tengo poca certeza de que a clase pertenece el ejemplo. Y lo bueno es que como esto depende de lambda, para clasificar solo podría yo saltarme y no tener una expresión, nunca calcular W directamente. Y solamente podría iterar sobre los vectores de soporte, que los conozco, sobre esos datos, y hacer mi predicción. ¿Ya? Siempre, acuérdense que la restricción de gordura complementaria nos exige que lambda es distinto de 0 solo para los vectores de soporte, y esos son los puntos que están más cerca del hiperplano separado. ¿Ya? Entonces, de cierta manera, optimizar una support vector machine implica encontrar los vectores de soporte, y que generalmente son muchos menos que el dataset. No sé, son muchos menos. O sea, yo en un dataset de 300 generalmente uno pilla 10 vectores de soporte. Eso. Con eso concluimos con formalizar el problema de optimización de un support vector machine. Entonces lo que viene a continuación es cómo primero restringir un poco las restricciones de la SVM para permitirle que se equivoque un poquito, que se llama una SVM de margen suave. Y lo último, que es lo más interesante de la SVM, es cómo hacer que la SVM pueda ser no lineal. O sea, que no esté restringida a encontrar un hiperplano lineal, sino que pueda encontrar regiones no lineales. Y eso se va a hacer con un truco que se llama el truco de kernel. Pero la parte más compleja y más densa de la SVM ya la pasamos, así que podemos celebrar.